su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos, vimos el tema: ¿qué es el cristianismo? Y en esta ocasión hemos leído acerca de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. La primera iglesia, o cuando comenzó, ¿verdad?, el periodo de la iglesia cristiana. Amén, hermanos. Usted sabe, Jesucristo vino, predicó el evangelio, pero cuando él habló de la iglesia, habló en un tiempo a futuro, porque él dice: sobre esta roca edificaré, ¿verdad?, mi iglesia. Entonces, ¿cuándo es que la iglesia nace? En el día del Pentecostés. Estaban todos reunidos, estaban esperando esa promesa que Dios les había dado, y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Ustedes ya conocen la historia en la Biblia, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo, y desde ese momento la iglesia comenzó. Ese fue su nacimiento. Amén. Nacimiento espiritual a través del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros creemos que ningún cristiano puede considerarse nacido de nuevo si es que no ha sido la obra o a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de que cada uno de nosotros nazcamos de nuevo. Por eso es que el mismo Jesús dijo, ¿verdad?, que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén, hermanos. Entonces hemos venido tocando este tema acerca de la iglesia y las persecuciones que la iglesia cristiana ha padecido en toda su historia. Amén. El pueblo cristiano, la iglesia cristiana, siempre ha sido perseguida. Y hasta el día de hoy, a pleno siglo XXI, la iglesia cristiana sigue siendo perseguida. El verdadero cristiano siempre va a sufrir acechanzas, afrentas, siempre va a ser perseguido por causa del evangelio. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, y yo decía acerca del primer mártir que la Biblia menciona por causa del evangelio, por causa del cristianismo, por causa de Cristo. Pero pasó un tiempo, ¿verdad?, y la iglesia continuó congregándose en el templo. Llegaban, ¿verdad?, al pórtico, se reunían en ese lugar, ahí hacían sus cultos, tenían todo en común, dice la palabra. Amén. Y el número iba creciendo. Aparte de ellos, en las casas, las oraciones, que es lo que hemos visto en estos estudios pasados. Amén. Amén. Pero se llegó el momento, ¿verdad?, cuando comienza de verdad las verdaderas persecuciones de la iglesia. Amén. Al principio todo comenzó como advertencias, como amenazas. De esa manera, por ejemplo, la palabra de Dios, si vamos por favor, tenemos Hechos capítulo 5, para leerlo, el capítulo 5, vamos a ir al versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 20 del libro de los Hechos, 17-22, vamos a leer hasta el 22. Gloria a Jesús. Amén. 5:17. Dice la Biblia: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Así dice, ¿verdad? Amén. Ahora, el siguiente versículo dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El siguiente versículo dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El versículo 21: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué más dice?
Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. El siguiente versículo. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso que no se encontraban ahí. Habían sido apresados, los habían intimidado, como la palabra nos enseña, ¿verdad? Les prohibieron hablar en el nombre o predicar esa doctrina. Amén. Les amenazaron. Primero, ¿qué es lo que llegó? Las amenazas a la iglesia. Amén. En otras palabras, les estamos advirtiendo que no hablen en ese nombre, sino van a sufrir las consecuencias. Amenazas fuertes. La palabra de Dios dice que los intimidaron. Y esta palabra, intimidar, esta palabra significa exigir, ¿verdad?, el cumplimiento de algo, o forzar o obligar a alguien a hacer algo. Los intimidaron, hermanos, y los dejaron en libertad, porque no hallaron nada, ¿verdad?, de cómo poder acusarle. Después de que ellos salieron, los volvieron a agarrar. Sí, mandaron por ellos, los tuvieron interrogándoles. Amén. Amén, amén. Y les intimidaron, les dijeron que no hablaran más en ese nombre. Pero luego, después de las amenazas, porque la Biblia dice que tanto Pedro como Juan y los que estaban ahí le dijeron a ellos que era necesario mejor antes obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Amén, hermanos. Entonces, después de las amenazas vinieron las torturas para ellos. Por ejemplo, vamos a ver otros versículos de la Biblia. Gloria al Señor, donde nos habla, hermanos, acerca de estas cosas. Ahora, continuemos esta lectura. Vamos a ver acá. Dice el versículo 23, vamos a leer. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado, ¿cómo la hallaron? Cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta. O sea, todo estaba como había quedado, ¿verdad? Un día antes. Sí, toda esa noche ellos pasaron en la cárcel. Recuerde que con los apóstoles hicieron lo que no hicieron con Jesús. Estaba prohibido juzgar a alguien por la noche. Sí, a Jesús lo juzgaron. Después de que lo llevan del monte, pasa por 2 juicios. Amén. Ante Anás y Caifás. Entonces, pero con ellos no. Los metieron en la cárcel, tuvieron esa noche ahí y el siguiente día lo iban, ¿verdad?, iban a juzgarlos. Sí, pero acá la Biblia dice que estaba la puerta de la cárcel cerrada, los guardias, ¿verdad?, estaban de pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. El siguiente versículo dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, porque lo que estaba pasando ya no era normal. Amén. No era normal. Los soldados estaban a la puerta, la cárcel estaba cerrada, pero ellos no estaban. Amén. ¿Cómo salieron? ¿Cómo el ángel los sacó de ahí? Sí, amén. Había sucedido un milagro. Amén. Entonces ellos dudaban en qué iba a parar todo esto. O sea, con semejantes señales, estas personas no iban a dudar en hablar y predicar el evangelio. Sí, amén. Dios los estaba respaldando. Sí, amén. Habían sido intimidados, habían sido amenazados, pero ellos sabían quién estaba con ellos. Sí, amén. Sí, amén, hermanos. El siguiente versículo dice la Biblia, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. El siguiente versículo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El siguiente versículo, ¿qué dice? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente. ¿Cómo les mandaron? Estrictamente. Primero vuelvo a decir, son las amenazas. Estrictamente. ¿Qué más dice la Biblia? Que no enseñéis, que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis, ¿qué es lo que hicieron ellos? Llenado a Jerusalén de vuestra doctrina.
ellos les estaban amenazando y mientras más los amenazaban, más predicaban la palabra. Amén. Amén. Este es el carácter de la iglesia primitiva. Este es el carácter de la iglesia naciente en ese tiempo, en ese momento. Esa era la visión y ese era el propósito de esa iglesia para ese tiempo. Entonces dice la Biblia, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque cuando ellos predicaban, decían, sus líderes fueron los que lo mataron o lo entregaron para que lo mataran. Aleluya. Amén. Y dice el siguiente versículo, vamos a ver. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este caso era que ellos les estaban prohibiendo predicar, pero Pedro y los demás apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, porque ellos habían tenido ya una orden, una ordenanza que se les había dado de ir y predicar el evangelio. Aleluya. Amén. Entonces no podían obedecer a los líderes religiosos cuando el Señor mismo les había encomendado predicar la palabra. Amén. Por eso él responde de esta manera, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Dice la Biblia, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué dice? Arrepentimiento y perdón de pecados. El siguiente versículo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esta es la fuerza de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo. Es necesario buscar en todo momento el poder y la llenura del Espíritu Santo. Vuelvo a decir, hermano, una iglesia sin el poder, sin la unción, sin la presencia del Espíritu Santo no es iglesia. Es un club social más, o es un punto de reunión nada más para pasar un rato, pero no es un lugar o un punto de reunión para adorar a Dios. Cuando se tiene el Espíritu Santo, se glorifica a Dios en el poder del Espíritu Santo. Amén. Se sirve a Dios en el poder del Espíritu Santo. El siguiente versículo dice, ellos oyendo esto se enfurecían y dice, y querían matarlos. ¿Qué es lo que hacían? Se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. No les parecía nada agradable esas palabras. Amén. Amén. Amén, aleluya. Y oiga bien esto, lo que ellos estaban diciendo era la verdad. Sí, amén. Pero ¿qué es lo que obraba en la vida de estas personas? Lo que estaba viviendo dentro de ellos. Sí, amén. Estas personas estaban poseídas por espíritus inmundos, Sí, espíritus de demonio. Por eso Jesucristo les dice a ellos, vuestro padre es el diablo. Entonces ellos no aceptaban la palabra de Dios, no aceptaron al Mesías, no recibieron su palabra, ni tampoco recibieron o aceptaron a los que él envió a predicar. Amén, aleluya. Entonces dice la palabra, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado, este fue el maestro de Pablo, doctor de la ley, dice, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este hombre luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. El siguiente versículo, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. ¿Y qué más dice ahí? Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. El siguiente versículo dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. El siguiente versículo dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. El siguiente versículo, ¿cómo dice? Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando
contra Dios. El siguiente versículo, oiga bien, dice, y convinieron con él, amén, Amén. y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Azotarles. Continuaron. Después de las amenazas vinieron que las torturas. Sí, amén. Comenzaron a azotarles. Amén, hermanos. Amén. Y cuando les estaban azotando, era lógico que les estaban diciendo que no volvieran a hablar en ese nombre. Sí, amén. Que no los querían oír predicando en ese nombre ni enseñando esa doctrina. Dice la Biblia, ¿cómo dice ahí? Los azotaron, les intimaron. Y esta es la palabra que yo les decía. Esa palabra intimar significa exigir el cumplimiento de algo. O sea, no solamente les atemorizaron o les dijeron palabras para que tuvieran temor, sino que les exigieron que no volvieran a hacerlo. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Les intimaron de esa manera que no hablasen en el nombre de Jesús. Y dicen, y los pusieron en libertad. Sí, amén. Amén, hermanos. Aleluya. Siguiente versículo. Si tenemos más todavía ahí, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ¿qué? Afrenta. Y esa palabra afrenta es vergüenza o ser avergonzados por causa de. Ahora, volvemos a leer, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén, amén. Estas personas fueron torturados, fueron azotados, fueron intimidados. Y cuando los dejan en libertad, ¿cuál es la actitud de ellos? Gozosos. Gozosos. Sí, amén. ¿Por qué? Por haber sido tenidos dignos de padecer por causa del nombre. Amén, Sí, aleluya. amén. Entonces, vuelvo a decir, esta es la actitud de la iglesia primitiva. Aleluya. Amén. Esta es la actitud de la iglesia cristiana. Cuando nace la iglesia y Dios llama a estos hombres. Entonces, vemos que hubieron advertencias. Después vinieron las torturas. Ahora, la palabra del Señor nos enseña del trabajo y del carácter de estas personas o de estos cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 13, vamos a leer. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí, amén. Te adoramos, hermano. Sí, amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Vuelvo a decir, este es el ministerio de los primeros cristianos. Sí, amén. Amén, hermanos. Seguimos leyendo. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, ¿sí, verdad? En ciencia, en longanimidad o esa paciencia. Amén, hermano. Amén. Que aunque vengan las pruebas y las luchas, hay esa paciencia extensa de esperar en Dios. Amén. Ahora, dice la Biblia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. El siguiente versículo, por honra y por deshonra. Esta es la vida de la Sí, iglesia. amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Por mala fama y por buena fama. Es que hay de todo en el camino del Señor. Aleluya. Hay de todo en el Evangelio. El cristiano debe de tomar una buena actitud. Sí, amén. Y la buena actitud es la que tomaron estos hombres. Amén, aleluya. A pesar de ser vituperados, a pesar de que la gente habló de ellos, había gente que los apoyaba, pero había gente que hablaba de ellos. Lucha fuerte. Amén. Sí, amén. Pablo está presentando su defensa como apóstol porque dentro de la iglesia de Corinto había un hermano que lo estaba acusando. Porque Pablo había dicho, cuando usted lee Hechos, se da cuenta de que Pablo había prometido llegar a Corinto a predicar, visitar a los hermanos, pero pasó algo y él no pudo llegar. Este hermano se levanta, del que habla Pablo en estas cartas, se levanta a criticar y a decir que era un mentiroso, que no podía ser un apóstol porque les había fallado.
Entonces él en su defensa comienza esta lista de trabajo que él hacía. Amén. Amén, hermanos. Y por eso él comienza y sigue diciendo en honra, en deshonra, dice por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero porque el hermano dentro de la iglesia decía que era un mentiroso y que andaba engañando a la gente. Y él presenta esta defensa y dice la Biblia, como desconocidos, pero bien conocidos. Aleluya. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Como dice ahí, entristecidos, mas siempre gozosos. Así es el cristiano. Amén. Amén, hermano. Amén. Aleluya. El cristiano, aunque ande triste, pero siempre alaba a Dios. Aleluya. Siempre glorifica a Dios, porque tristeza va a llegar si somos humanos. Amén. Amén, hermanos. Entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El siguiente versículo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestros propios corazones. El versículo 13. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Estaban cerrando su corazón al ministerio de este hombre, que había llegado a fundar la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vuelvo a decir, y aquí en estos versículos hemos leído una lista bastante grande del carácter que estas personas tenían ante las adversidades. Nunca dijeron, hermanos, en nuestro lenguaje, dieron su brazo a torcer. Ellos sabían que aún después de ser azotados, de ser apedreados, Dios tenía poder para ayudarles y seguir predicando la palabra. Amén. Nada los detuvo, nadie pudo detenerlos. Aleluya. Nadie pudo hacerlo. Sufrieron lo que sufrieron, se mantuvieron firmes. Amén. Y esta, vuelvo a decir, es la actitud que la iglesia hoy en día debemos nosotros de tener y aprender de ellos. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. El capítulo 11, de ahí mismo, 2 de Corintios, versículo 23 al 33. Estamos viendo, el tema es que es el cristianismo, y estamos viendo la actitud de un cristiano verdadero. Sí, amén. Gloria al Señor, adoramos al Señor. Amén, gloria a Dios. Verso 23 al 33 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo más abundante. En azotes, ¿cómo dice? Sin números. ¿Lo detuvieron los azotes? No. ¿Qué nos detiene a nosotros a alabar a Dios? ¿Qué nos detiene a nosotros a seguir en la obra del Señor, seguir adorando, glorificando el nombre del Señor, seguir adelante? Que no nos detenga absolutamente nada. Somos de Cristo, hermano. Amén. Le pertenecemos a Él y tenemos que continuar en la obra del Señor. Amén. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Amén. Aquí se compara Pablo con el ministerio de los demás apóstoles. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, capítulo 5 más que todo, acerca de Pablo, de Juan y los demás apóstoles, ¿verdad que sí? Sí, ellos los metieron en la cárcel, el ángel los sacó, los volvieron a encerrar, los azotaron, pero él habla y dice, en cárceles más que ellos. Sí, amén. Amén. Amén, hermano. Amén. En azotes sin número, en peligro de muerte, muchas veces. Amén. Nos arriesgamos nosotros. Aleluya. Por amor a predicar la palabra de Dios. ¿Será que podemos arriesgarnos? Sí, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice el siguiente versículo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Pero él es claro. Él dice de los judíos. Sí, amén. Pero recuerde que de los romanos también. Sí, amén. Sí, amén. Cuando a Pablo lo encierran y comienzan a azotarle, Pablo dice a los romanos, a los soldados que estaban azotándole, que si en verdad les era lícito azotar o castigar a un ciudadano romano. Amén. ¿Han visto eso ustedes? Amén. Entonces él aclara acá, de los judíos. Amén. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora, el siguiente versículo, dice la Biblia, 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado, y esto lo estuvimos viendo el otro día cuando lo dejaron pensando que estaba muerto, o muerto, ¿verdad? Entonces, dice acá,
veces he padecido naufragio. Al otro día estuvimos estudiando de él, uno de esos naufragios que dice él. Amén. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Amén. Siguiente versículo. En caminos muchas veces. O sea, que tuvo que caminar. Estamos viendo, hermanos, el ejemplo de la iglesia primitiva. Amén. Y luego vamos a comparar a la iglesia actual. Vuelvo a decir, en el siglo XXI en el que nosotros estamos viviendo. Estamos viendo los ministerios de estos hombres para ese tiempo. Entonces, él dice, en caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto. ¿Qué más dice ahí? Peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Qué más dice? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Amén, hermanos. Amén. El siguiente versículo dice, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Siguiente versículo. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El siguiente versículo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sí, amén, aleluya. Amén. El siguiente versículo, hermanos, dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Quién era el gobernador de la ciudad? Dice la Biblia, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo lo que estos hombres tuvieron que padecer. Este es el ejemplo de la iglesia primitiva. Entonces, ahora, comparamos los ministerios de estos hombres y los ministerios actuales. Hermano, hay mucha gente que si no se le paga un buen hotel, no llegan a predicar a iglesias. Sí, amén. Amén. Y presentan, como ustedes ya saben, el evangelio así fácil. El evangelio millonario. Amén. Sí, amén. El evangelio de prosperidad. Cuando el verdadero evangelio es el que se ve reflejado en las criaturas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Personas que se dieron de lleno a la obra del Señor. Se entregaron por completo. Romanos capítulo 16. Vamos a ir ahí, por favor. Del versículo 1 al versículo 16, vamos a leer. Y estamos viendo, usted puede estudiar o al estudiar la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay muchos más versículos que hablan de hombres y mujeres que se entregaron y entregaron todo por el servicio en la obra del Señor. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Entonces, todo esto, este ejemplo de la iglesia cristiana, hermanos, debemos de tomar y aprender de ello. Amén, para hacer la voluntad del Señor y hacer la obra de Él. Aleluya. Dice la palabra, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Amén. La cual es, lo encontramos todo, hermano. ¿Sí? Dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué era ella? ¿Cuál era el trabajo? Diaconisa. Dice, os recomiendo, bueno, estamos en el 2 ya, versículo 2. Por que la recibáis en el Señor, así dice, ¿verdad? Como es digno de ¿qué? De los santos. Está hablando de una mujer. Y dice la Biblia, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una mujer a la cual Pablo está recomendando a la iglesia que cuando llegara a ella, que le proveyeran todo lo que pudiera necesitar, lo que estuviera al alcance de ellos, que la ayudaran, porque ella también había colaborado en los ministerios de estos hombres. Dice la palabra, el siguiente versículo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, el ministerio también de esta pareja se ve reflejado en el libro de los Hechos. Sí, amén. Hombre y mujer, hermano, esta pareja que se dedicaron y se entregaron y arriesgaron su vida por causa del evangelio. Amén. Amén. Hombres conocidos
conocedores de la Biblia. Y esto es lo que mantuvo, hermanos, a la iglesia firme en semejantes persecuciones y peligros de muerte. Era el conocimiento de la palabra. Amén. Era la doctrina que ellos amaban. Era la doctrina que ellos guardaban día y noche, la estudiaban. Amén. Sí, amén. Perseveraban, dice la Biblia, en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Amén, aleluya. Perseveraba la iglesia de esa manera, escuchaba a los apóstoles hablar de Cristo y las palabras que Cristo les había dicho a ellos. Y esa palabra era sembrada en sus corazones. Amén. Amén. Producía fe, que aunque vinieran las persecuciones, se mantenían firmes. Amén. Sí, amén. Este es el ejemplo de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Sí, amén. Dice la palabra en el versículo 4 que expusieron su vida por mí. Lo dice Pablo. Sí, amén. 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 A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué dice todas las iglesias? Porque ellos habían trabajado en todas las Sí, iglesias. amén. Amén. Habían llegado. Amén. Cuando Pablo necesitaba enviar a alguien, hermanos, un anciano a las iglesias, estaban estas personas, estaba Timoteo, estaba Tito, que estaban al servicio de ellos. Y podemos ver en la carta de tanto de Timoteo, las cartas de Timoteo como también de Tito, el encargo que Pablo les hace a ellos. Sí, amén. Amén. Amén, hermano. Sí, amén. Entonces eran personas que estaban dispuestas a hacer la obra del Señor, que quizás no sobresalen como Pablo y su ministerio grande que Dios le dio, pero fueron personas que lo entregaron todo Amén, también aleluya. Sí, amén. en el servicio de la obra. Sí, amén. ¿Lo estamos entregando todo nosotros? ¿Nos estaremos dedicando de lleno completamente a la obra del Señor? ¿Estaremos aprendiendo del testimonio de la iglesia primitiva? Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo siguiente: saludad también a la iglesia de su casa. Así dice, ¿verdad? Saludad ¿a quién? Epeneto. Dice la Biblia, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Sigue diciendo la Biblia, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Usted ve, hermano, el trabajo en equipo de toda la iglesia. Sí, amén. Aleluya. Hombres y mujeres entregados al servicio del Señor. Sí, amén. Ahora, sigue diciendo, saludad a Andrónico, así es, ¿verdad? Andrónico. Amén. Y a Junias, mis parientes y mis compañeros de qué, hermano? De prisión. O sea, que estuvieron ¿qué? Presos también con Pablo. Sí, amén. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Amén. La pregunta sería, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio de Cristo? Amén. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar por el Evangelio de Cristo? Aleluya. ¿Estamos dispuestos a padecerlo todo por causa del Evangelio? Deberíamos de preguntarnos esto, hermano. Sí, amén. La iglesia cristiana refleja la vida espiritual que ellos llevaban a través de la Biblia. Sí, amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dice la Biblia, los cuales son muy estimados entre los Apóstoles. apóstoles. ¿Por qué? Porque eran hombres que se entregaron, personas que se entregaron, siervos, siervas que se entregaron, hermanos, a la obra del Señor, Sí, amén. a trabajar de la mano con los apóstoles. Amén. Gloria al Señor. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén. Amén. Dice también la palabra, saludad a Amplia. Amplias. Amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, así es, ¿verdad? Amado mío. Dice también, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Sí dice, verdad? Saludad a Herodión, mis parientes. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Todas estas personas a los cuales Pablo les envía saludos eran personas que habían colaborado en el trabajo en la obra de Dios. Sí, amén. Amén. Amén, hermano. Los está saludando a todos porque eran personas que habían sobresalido en el trabajo que ellos habían hecho en la obra del Señor. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Saludad, dice el versículo 12, a
Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Usted ve las palabras de Pablo? Aleluya. La cual ha trabajado ¿cómo? Mucho en el Señor. Amén, aleluya. El siguiente versículo dice: saludad a Rufo, escogido así es, ¿verdad?, en el Señor, y a su madre y mía. Amén. Dice también el 14: saludad a Asíncrito, así es, ¿verdad? A Flegonte, a ¿quién? Hermas. O Hermas. A, ¿qué dice ahí? Otro nombre. Patrobas. Y a Hermes. Y a los hermanos que están con ellos. Todos estos habían colaborado. Todos estos habían trabajado. El versículo 15: saludad a Filólogo, a Julia y a Nereo y a sus hermanas, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. El versículo 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Una lista bastante extensa de lo que hemos visto acá, de hombres y mujeres que se dedicaron al trabajo de la obra del Señor. Aleluya. Este era el trabajo. Ellos sabían que el trabajo iba a ser en equipo, que iban a sacar el trabajo juntos. Amén, hermano. Amén. Que una iglesia dividida no puede prevalecer. Amén. Amén. Que tenían que estar unidos. Por eso es que la Biblia dice que cuando la iglesia comenzó a crecer, los que se agregaban, se añadían a la iglesia, estaban unidos, estaban juntos. Amén. Dice que partían el pan como juntos. Amén. Estudiaban la palabra como juntos. Esa unidad ayudó a crecer a la iglesia. Esa unidad debería de estar en nosotros también. Aleluya. Trabajando juntos. Amén, hermanos. Amén. Ahora, si hemos visto el trabajo arduo de la iglesia primitiva, veamos el trabajo de los cristianos del siglo XXI. Aleluya. Hoy en día tenemos mucho pueblo mundano dentro de las congregaciones. Sí, amén. Pueblo que dice ser cristiano, pero no están convertidos todavía. Sí, amén. Que tenemos mercaderes de la fe, gente que anda vendiendo la palabra. Sí, amén. Amén. Gente que si no se llega al precio que ellos tienen para llegar a predicar, no van a predicar a un lugar. Sí, amén. Gente que no se van a meter a los cerros, a las serranías, a llevar el mensaje a aquellas personas que lo están necesitando. No lo hacen. Amén. Amén. Porque se considera un ministerio tan grande para andar, hermanos, en esos lugares tan remotos, llevando el evangelio. Sí, amén. Entonces comparamos la iglesia primitiva a la iglesia actual y nos quedamos pequeños. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nos quedamos chiquitos Amén, amén. ante el gran trabajo de la iglesia Sí, primitiva. amén. Amén. Mucha gente no llega a las congregaciones porque ahí no tienen aire acondicionado. Sí, amén. Mucha gente no se congregan porque, bueno, ahí no tienen el color de la alfombra que a mí me gusta. Y es un problema, porque las sillas que tienen no me siento incómodo en sentarme ahí. Sí, amén. Sí, amén. Es tremendo, hermano. Amén. Amén. Es tremendo. Sí, amén. Mucha gente, mucho pueblo anda buscando iglesias donde, bueno, tengan luces de colores. Sí, amén. Donde hay un espectáculo que los atraiga, que se puedan distraer un rato. Sí, amén. Es tremendo. Sí, amén. 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 La situación, la crisis que está pasando la iglesia en estos tiempos. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Sí, amén. La palabra nos enseña que los cristianos del primer siglo, a los que se les llamaron los cristianos apostólicos, los que estuvieron como discípulos de los apóstoles, Aleluya. personas que fueron maestros de las escrituras. Sí, amén. Amén. ¿Por qué? Porque les gustaba estudiar la Biblia. Aleluya. Amén. Aprender, hermanos, de sus maestros, los apóstoles. Sí, amén. Se les conoció como apologistas Aleluya. porque defendieron la fe. Amén. A pesar de todo lo que venía en contra o vino en contra de ellos, el sufrimiento, incluso entregar su vida, ellos defendieron la fe. Amén. Aleluya. Amén. Defendieron la verdad de Dios. Amén, hermanos. Sí, amén. Se les conoció como polemistas porque defendieron a la iglesia de las herejías que querían entrar al cristianismo. Sí, amén. Se mantuvieron firmes.
La iglesia creció en gran manera y en doctrina también. La Biblia nos enseña de un hombre llamado Apolo. También nos enseña, bueno, lo que hemos estado leyendo en Romanos, capítulo 16, acerca de esta pareja que mencionamos ahí. Hombres que conocían las escrituras, que le enseñaban al pueblo. Pablo llegaba, hermanos, predicaba y se convertían las personas, dejaba establecido un grupo, enviaba a uno de estos ancianos a que doctrinara a esa gente. Amén. Amén. Aleluya. A que los doctrinara. Y eso es lo que ahora nos está faltando a nosotros. Sí, amén. Amén, hermanos. Porque ponemos a trabajar gente que ni siquiera ha sido doctrinada. Y es un fracaso en el cristianismo. Amén. Porque no han sido preparados espiritualmente a través de la palabra. Sí, amén. Sí, amén. Se van al campo sin ninguna experiencia del conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Amén. A estos primeros cristianos se les conoció como los teólogos, los que estudiaban la teología para acabar con toda herejía que quisiera entrar a la iglesia cristiana. Amén. Amén. Yo considero que debemos de pararnos en esos caminos, hermanos. Sí, amén. Pero de la única manera que debemos o tenemos que hacerlo es primero entrando a la Biblia, entrando a la palabra. Amén. La Biblia nos enseña, yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. Esto es lo que debe de sentir todo predicador. Sí, amén. Amén. ¿Qué es lo que debe de sentir en su corazón? Necesidad Amén. de predicar la palabra. Necesidad no de pararse a hablar lo que sea, necesidad de enseñar la verdad. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Necesidad de exponer la verdad escritural, la verdad de la Biblia. Amén. Amén. Esa necesidad. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta. ¿Y quién impuso esa necesidad en él? Aleluya. Cristo. Sí, amén. ¿Hay necesidad en nosotros? Sí, amén. Hoy tenemos muchísimos predicadores sin esa necesidad. Se paran nada más a contar chistes. Aleluya. Se paran nada más a entretener al pueblo, a entretener a la gente, pero no con la necesidad de enseñar el santo evangelio de Sí, Cristo amén. Jesús. Sí, amén. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Amén. Él sabía a qué había sido llamado. Amén, hermano. Aleluya. Y él dice, ay de mí si no lo hago, porque él sabía que se le había sido impuesta la necesidad de predicar el evangelio de Sí, Jesucristo. amén. Aleluya. Amén. No sé, cuando una persona es llamada a predicar, la persona no puede, hermanos, estar sin predicar la palabra. Poderoso Dios. No se siente bien. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Tiene que hacerlo. Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos 1, 14. Dice la Biblia, a griego y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy como deudor. Amén. Usted ve el pensamiento de este predicador. Sí, amén. Primero él ve y expresa que en él había sido impuesta la necesidad de predicar, porque él se sentía deudor de los pecadores. Aleluya. Amén. Que se sentía la necesidad de hablarles de Cristo Jesús, a pesar de que no los oyeran, no importa de qué lugar fueran, de qué nacionalidad fueran, era necesario anunciarles la verdad del Evangelio. Sí, amén. Amén. Amén, hermanos. Esa necesidad tiene que haber en nosotros cada día. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Vamos ahí, por favor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Lo tenemos. Aleluya. No dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancia deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces nos enseña de que el que predica no debe de ser ambicioso al dinero, no avaro.
De esto, hermanos, se ha llenado la iglesia de Cristo. Esta ambición ha entrado en el seno de la iglesia. Amén. 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 El hermano hablaba, ¿verdad?, de ese lugar o de la iglesia que él visitó, donde la gente ni siquiera lleva Biblia, porque no lo consideran un culto de alabanza a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a reunirnos, va a llegar fulano, va a estar fulano, bueno, pero es lo que les están enseñando, esa es la mentalidad que el pueblo tiene. ¿Por qué? Porque hay personas que están predicando el evangelio nada más por ganancia deshonestas. Sí, amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces las características de un buen predicador la enseña Pablo. Amén. Amén. Una persona que sabe que se ha impuesto o se ha puesto en él esa tarea de poder hacerlo. Sí, amén. Amén, hermanos, de llevar el evangelio. Él dice, ay de mí si no lo hago. Amén. Sí, amén. ¿Y a quiénes? ¿A personas escogidas? No, a quien sea. Sí, amén. A griegos o a no griegos. Amén. Sí, amén. Él se sentía deudor de todos para llevar el evangelio. Esta es la iglesia, este es el cristianismo verdadero. Amén. Amén. Ese es el evangelio. Aleluya. Ese es el cristianismo que la iglesia, o la Biblia mejor dicho, nos enseña acerca de la iglesia del primer siglo. Sí, amén. Sí, amén. Ahora vivimos en un cristianismo lastimero, un cristianismo que da tristeza, hermanos, observar a cristianos que fácilmente son movidos de la verdad del evangelio, que a todo le dicen amén porque no estudian la Biblia, Aleluya. no escudriñan la palabra, se tragan cualquier cuento, comen cualquier cuento porque no tienen conocimiento de la Sí, Biblia. amén. Sí, amén. Es un problema y esto es lo que está afectando a la iglesia del Señor Sí, amén. Sí, en amén. estos tiempos. Aleluya. Se comen de todo lo que se les dice, lo creen todo. Abandonaron la Biblia. Aleluya. Sí, Sí, amén. amén. Amén, hermano. Sí, amén. Y por esto ahora cuesta encontrar personas que defiendan la fe del evangelio, Amén. la verdad de la palabra. Sí, amén. Amén, hermano. Sí, amén. Aleluya. La historia de la iglesia cristiana nos dice que después de estos cristianos estuvo el mensaje de Cristo. Después de Cristo fue que nace la iglesia, como decíamos al principio. Viene el ministerio apostólico. Amén, hermanos. Amén. Y vienen los cristianos que se les llamaron cristianos apostólicos porque fueron alumnos o discípulos de los apóstoles. Amén. Sí, amén. Personas que fueron doctrinadas estrictamente en la verdad del evangelio. Personas que, vuelvo a repetir, estaban dispuestos a dar su vida por causa del evangelio, a no negar a Cristo en ningún momento. Sí, amén. Amén. Vinieron tantas luchas a la iglesia, pasan 300 años de historia de la iglesia y comienza a surgir o a escribirse otra historia más en el cristianismo que afectó terriblemente a la iglesia cristiana. Y es la conversión de un hombre llamado Constantino, del cual hemos enseñado algunas veces. Sí, amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Aleluya. Este hombre puso obispos. Este hombre comenzó a armar a la iglesia católica. Este hombre fue el que puso el primer papa de la iglesia. Sí, amén. Y esto vino afectando porque entraron herejías tremendas, terribles en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Hasta ese momento solo se conocía un solo grupo de cristianos. Sí, amén. Pero comienza, hermanos, a dividirse la iglesia porque comenzaron a entrar doctrinas que vamos a estar viendo más adelante en los estudios que tengamos, doctrinas que afectaron fuertemente a la iglesia. Sí, amén. Por eso es que la Biblia, o la historia mejor dicho, nos enseña acerca de reformadores del cristianismo. Sí, amén. Por eso es que hasta el día de hoy ellos nos llaman protestantes. Amén. Amén. Hasta el día de hoy nos llaman herejes, porque hubo una división de ese imperio romano, Sí, amén. al que se le conocía como cristianismo también. El escuchar a un católico decir, no, es que nosotros somos la primera iglesia, porque ellos se basan en ese principio, porque ellos siguieron o venían de esa línea cristiana. Lo único que cuando Constantino se convierte, comienzan a entrar todas esas herejías y la iglesia se une al Estado, pero siempre la iglesia del Señor se permaneció firme. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. No vendió su fe. Sí, amén. Hubieron luchas fuertes porque viene un tiempo de oscuridad para la iglesia, de terribles persecuciones fuertes Sí, amén. en contra de la iglesia del Señor. Y es en las cuales vamos a encontrar mártires del evangelio. Amén. 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 Hasta esa fecha,
Oiga bien, si hubieron, yo estaba hablando al otro día acerca de las persecuciones que Nerón hizo. 6 días y 7 noches. Mató a 2 millones de cristianos en las persecuciones que hizo. Y lo hemos explicado de la manera que este hombre lo hacía. Y usted ha podido ver en la historia o darse cuenta a través de la historia cómo fueron martirizados nuestros hermanos de la primera iglesia. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces hemos hablado acerca de los apóstoles, la historia de la iglesia cristiana que nosotros debemos aprender de ellos. ¿Para qué? Para seguir el ejemplo de ellos. Amén. Amén. ¿Qué tan dispuestos? Vuelvo a preguntar, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir? ¿Estamos nosotros dispuestos incluso a morir por el evangelio? ¿Estaríamos nosotros con esa misma convicción que estuvieron estos hombres? ¿O seríamos los primeros en correr al mirar una persecución en contra de la iglesia? Sí, amén. Hay Aleluya. que ver esto, hermano. Aleluya. En qué nosotros estamos firmes. Amén. Y por eso damos inicio en el libro de los Hechos, capítulo 7, que le invito a regresar ahí, para detenernos en esta introducción, hermanos, de lo que va a ser el estudio acerca de los mártires. Y leemos estos versículos cuando Esteban es martirizado, el primer mártir de la iglesia cristiana. Amén. Dice que la gente cuando oye la defensa, porque este hombre fue un defensor de la verdad de Cristo. Aleluya. Amén. Amén, hermano. A estas personas se les conocía como apologistas. Quizás no tenían un título, pero defendían el evangelio y lo defendieron con su vida incluso. Amén. Dice que crujían los dientes, hermanos, y en sus corazones deseaban matarlo en ese momento. Pero Esteban tenía algo que ellos no conocían. Era la llenura del Espíritu Santo. Que aún viendo esas amenazas, él continuó hablando la verdad. Sabiendo que sí, podía morir, pero también sabía que se iba con Cristo. Porque él sabía dónde estaba parado. Sabía quién le había creído. Gloria al Señor. Creo que nosotros debemos de mantenernos en esa verdad. Sí, amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Y poder refutar toda herejía del diablo. Sí, amén. Amén. Cualquiera que sea, no importa el título que tenga. Si es una herejía, hay que declarar la herejía. Amén. Y hay que contraatacar esa herejía con la verdad del evangelio. Amén. Nosotros somos o hemos sido llamados para esto mismo que la iglesia, a defender la verdad del evangelio. Aleluya. Amén. A defender la verdad de Dios. Sí, amén. Pase lo que pase. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo estaba el hombre? Lleno del Espíritu Santo. La Biblia sigue diciendo, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. ¿Y qué más dice? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué más dice la palabra? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí le da la introducción ya al escritor al segundo o a la siguiente persecución que venía por manos de ese muchacho en ese entonces. Sí, amén. 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 La iglesia no salía de una para caer en otra, pero la iglesia se mantuvo firme. Aleluya. Y vuelvo a decir, como hemos venido diciendo hasta esta fecha, el cristianismo tenemos hasta el día de hoy por hombres como ellos, Gloria a Dios. Sí, amén. que no vendieron la verdad, Amén. que se mantuvieron firmes, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pasara lo que pasara, defendieron la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Defendieron la verdad. Hombres que aunque eran congregantes en una iglesia, cuando comenzaron a escuchar a sus líderes desviarse, se pararon y dijeron, esto no es la verdad del evangelio. No se puede predicar de esta manera. No es la verdad de Cristo. Esto enferma, contamina al cuerpo del Señor. Aleluya. ¿Sí me entiende, hermano? Amén. A defender la verdad del evangelio. Sí, amén. Amén. Hoy en día a estos grupos de personas se les llama divisionistas. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Porque se van de las congregaciones por rebeldes. Dice, no se van por rebeldes cuando es por esa causa. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Porque si la persona que está predicando ha torcido la palabra, amén, hay que corregir, hermano. Aleluya. Hay que corregir, porque cada uno de nosotros, amén, hemos sido llamados para defender la fe. Sí, amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Y mantenernos firmes en la verdad que nosotros hemos creído. Amén. Gloria a Dios.
en la verdad en la que hemos confiado, hemos abrazado esa verdad de Cristo. Amén. Dice la Biblia que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El siguiente versículo dice, y apedreaban a Esteban, mientras él, ¿qué hacía? Invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Que estuvieron dispuestos a la muerte por causa del Evangelio. Amén. Amén. Amén, hermanos. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén. Se mantuvo firme, ¿sí o no? Amén. Yo considero que podemos aprender de ello, hermano, Aleluya. Amén. a mantenernos firmes. Si esta persona soportó el dolor de la muerte, pero también vio la recompensa en Cristo. Amén. Amén. Él vio los cielos abiertos y a Jesús mismo que le estaba esperando para recibir. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, Amén. porque Dios ha sido bueno. Y vuelvo a decir, tenemos cristianismo, tenemos palabra de Dios.